Hola, ¿cómo están? Este es uno de los primeros videos que voy a subir al canal. Eh, es un problema de varias variables. Como siempre, los problemas los voy sacando a medida que la gente me ha ido preguntando o veo que alguien los comparte en un grupo de Facebook que pertenezco. Y lo que vamos a analizar es una función de dos variables que tiene dos formas de escritura. La primera es cuando x, y es distinto del 0,0. La función tiene esa estructura algebraica, que si se fijan, esa estructura algebraica está definida para todos los reales, salvo precisamente para el punto 0,0. Y en el caso que sea x, y precisamente el 0,0, o sea, que estemos en el origen del plano de coordenadas de R2, la función vale 0. Entonces las preguntas que nos hacen es primero, prueba que es continua en 0,0 y luego, ¿es diferenciable en 0,0? Recordemos de que una función, para ser diferenciable, al menos tiene que ser continua, pero que sea continua no basta. Eso pensando en lo que uno aprende en una variable, pero el análisis de la diferenciabilidad en un punto es un poco más complejo en varias variables. Entonces, vamos primero a ver la parte de probar que es continua. Entonces, voy a borrar las preguntas y vamos a responder la pregunta número 1. ¿Ya? Como me dicen, demuestre o pruebe que es continua en el punto 0,0, lo que vamos a hacer es decir, bueno, para que sea continua, el límite debería existir y coincidir con la imagen. O sea, vamos a anunciar la continuidad. La continuidad dice estas tres cosas. Primera condición para que sea continua: f de 0,0 tiene que existir. Bueno, de hecho, existe y vale 0, ¿ya? No necesariamente todos los problemas van a estar igualados a 0 o el punto va a ser el 0,0, pero en este caso es así. La segunda condición es que límite, cuando x tienda al punto en cuestión, que es 0,0, porque estamos viendo la continuidad en un punto, no para todos los pares ordenados de R2, que en ese punto en cuestión exista y valga un número al que le vamos a llamar L. Aquí se le puede agregar que es un real, ¿ya? Porque la continuidad no está definida si el límite existe y vale infinito positivo o infinito negativo. Tiene que ser un real. Y la tercera condición es que f de 0 y L coincidan en valor. Estas son las tres condiciones de continuidad en un punto. Por lo tanto, lo que tenemos que primero demostrar es que el límite existe y vale algo, y luego que ese valor del límite vale 0. Entonces, vamos a volver a borrar y vamos a escribir el punto 2 y vamos a decir, bueno, como queremos que sea continuo en el 0,0, ¿quién es f de x cerca del punto 0,0? No puedo poner 0 porque estoy cerca del punto y no en el punto. Entonces tengo que poner la expresión, la cual es válida para cualquier punto, salvo en el origen. Esto voy a hacer un mini paréntesis y voy a decir, esto es como que nosotros estuviéramos en el plano XY y dibujáramos una vecindad perforada de radio pequeño. Y estamos estudiando cómo son las imágenes de la función cerca del punto. Como estamos cerca, de nuevo, tenemos que tomar esta parte de la función. Esta. Ya. Entonces, una forma, cuando nosotros intuimos que el límite existe y vale 0, porque de hecho el enunciado dice que hay que probar que es continuo, lo que nosotros podemos hacer es decir, definamos una paramétrica, ¿ya?, tal que el x valga t y el y valga t. ¿Qué significa eso? Significa
que nosotros estamos suponiendo de qué le pasa a la curva, a la función, mejor dicho, cuando nos acercamos por esa recta. Y esa recta es, voy a dibujar de nuevo el plano, cuando yo me acerco con esta recta, pero sin tocar el origen. Ya, entonces lo que vamos a hacer es, cambiamos el límite, ya no es x, y tendiendo a 0, 0, sino que ahora es t tendiendo a 0. ¿Por qué t tendiendo a 0? Porque cuando t tiende a 0, el r de t tiende a 0, 0. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es decir, f evaluado en r de t. Cuando nosotros decimos evaluado, lo que estamos haciendo es acercarnos por esa curva. Entonces, cambiamos, en este caso es simple, cambiamos los x por t y los y por t. Por lo tanto, esto es t cuadrado por t menos t por t cuadrado dividido por t cuadrado más t cuadrado. Recuerden que estamos evaluando el límite, por lo tanto no podemos reemplazar el t por 0, sino que tenemos que reemplazar algebraicamente los t, ver qué le pasa a la expresión y luego hacer tender el límite. Y vemos que en este caso particular, cuando t tiende a 0, el numerador es t cubo menos t cubo, eso es 0 para cualquier valor de t, en particular cuando t tiende a 0, pero la diferencia es que el numerador es 0 y el denominador es 2t cuadrado. T cuadrado más t cuadrado, 2t cuadrado. Y 2t cuadrado es distinto de 0, por lo tanto cuando yo evalúo el límite me da 0. ¿Qué implica eso? Implica que el límite o existe y vale 0, o no existe, y acercándome por otra curva voy a llegar a un valor distinto que el 0. Como el problema dice demuestre, el problema me lleva a pensar de que efectivamente el límite existe y vale 0, y esto no demuestra, esto es importante, esto no demuestra que límite, cuando x tiende a 0,0, perdón, 0,0, f de x, eso no demuestra de que eso sea igual a 0. Ese es un error muy grave, ¿ya? Porque solamente nos acercamos por una curva. Y una curva no es suficiente para demostrar que el límite existe, solamente que si es que el límite llegara a existir, el valor coincide con el valor que obtuvimos acá, que es 0. ¿Vamos a llegar a que el límite es 0? Sí, pero esto no lo demuestra. Entonces, para demostrar un límite, a ciencia cierta, cuando no lo resolvemos por la vía de factorización, porque aquí, si bien hicimos una factorización, pero de una curva que se acercaba al punto, en este caso particular una recta, lo que tenemos que hacer es, voy a borrar de nuevo, voy a borrar la parte del límite, voy a escribir la definición del límite. La definición del límite en general es la forma más poderosa de demostrar que un límite existe. El tema es que no siempre existen las capacidades algebraicas para poder usar esa herramienta para demostrarlo. Pero en general, problemas del punto de vista de la racionalidad, o sea, para funciones racionales, como en este caso, en general, con la definición de límites, siempre deberíamos poder al menos llegar a algo que se asemeje a lo que tenemos que conseguir. Puede ser de que seamos trabajosos o menos trabajosos, pero en general se debería lograr. La definición de límite la voy a enunciar así. Vamos a definir una distancia que es menor que delta. Esto se define, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, como la distancia del origen a un punto cualquiera. ¿Ya? Si eso es verdadero, esto implica de que f
de x, y menos el valor del límite que yo quiero demostrar, por ahora es 0, porque yo supongo que es 0, eso debe ser menor que epsilon para cualquier epsilon. Entonces, aquí lo que omití es decir que para todo epsilon mayor que 0, existe algún delta, mayor que 0 también, tal que se cumpla esta implicancia. ¿Ya? Entonces, en general, esto es como un poco raro, porque uno dice qué es delta, qué es epsilon. Lo que queremos hacer es ver si podemos encontrar un delta en términos de epsilon. O sea, por ejemplo, si epsilon valiera 1 por 10 elevado a menos 9, ¿cuánto tiene que valer el delta para que esa desigualdad se cumpla? Y lo que estamos diciendo con estas dos desigualdades, la primera es decir, estemos a una distancia delta del punto al cual estamos analizando, en este caso el origen. Por eso es x al cuadrado más y al cuadrado, porque eso te da la distancia al origen de un punto cualquiera. O sea, los puntos x, y van a estar a una distancia delta del origen. Eso es lo que dice la definición del módulo, raíz de x cuadrado más y cuadrado en este caso. Y si se cumple eso, se debería cumplir de que en los f de x, y que estén en esas inmediaciones deberían estar a una distancia menor a epsilon. Eso es lo que estamos tratando de demostrar. Entonces lo que voy a hacer es desarrollar el lado derecho de esa implicancia, asumiendo de que esto es, el lado izquierdo, verdadero. Entonces, así se demuestra una implicancia. Tú asumes que esto, el lado izquierdo, es verdadero, y si eso es verdadero, y demuestras de que el lado derecho es verdadero, quiere decir que la implicancia es verdadera. Y si la implicancia es verdadera, quiere decir que el límite efectivamente era 0. Recuerden que eso sirve para cualquier valor de límite, pero obviamente si yo aquí pusiera en lugar de 0 un 1, no va a funcionar porque el límite no es 1. ¿Ya? Entonces tiene que haber una coherencia. Entonces voy a desarrollar, mejor dicho, voy a escribir la parte derecha de la desigualdad. Recuerden de que como está restado con un 0, es como que eso no estuviera. O sea, solamente voy a decir, esto es importante, valor absoluto. Tiene que ser valor absoluto de la función. Siempre. ¿Ya? Y aquí voy a hacer trabajo algebraico de acotamiento, sin que se me pase la mano, y voy a tratar de ver si acotando este valor absoluto, puedo llegar a algo que se parezca al lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, primer paso, voy a factorizar el numerador porque veo que el numerador es factorizable. Factor x por y, factor de x menos y. Recuerden que todo esto está en valor absoluto. Abajo no es necesario que ponga el valor absoluto, porque x cuadrado más y cuadrado siempre es no negativo. Estamos excluyendo el caso donde x e y sea simultáneamente 0 porque estamos evaluando límite, por lo tanto estamos trabajando en las inmediaciones del origen. Por propiedad de valor absoluto, yo también puedo escribir esto como valor absoluto de x por valor absoluto de y. Estoy desarrollando solamente ese factor por valor absoluto de x menos y. Lo único que he hecho hasta ahora es escribir, según la validez de la expresión, escribir el primer paso de otra manera. ¿Para qué me va a servir esto? Porque hay una desigualdad que es muy importante, que en realidad dos. La primera es esta. La primera es decir que valor absoluto de x o valor absoluto de y, cualquiera de los dos, es siempre menor o igual que raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Fíjense que en el caso extremo donde y sea 0, raíz cuadrada de x cuadrado es valor absoluto. Por lo tanto, ahí se encuentra la igualdad con la desigualdad. O sea, siempre la raíz cuadrada
de x cuadrado más y cuadrado es siempre más grande que x y más grande que el valor absoluto de y. ¿Y podría ser igual? Sí. Por lo tanto, le tengo que poner el menor igual. Esa es una desigualdad. Y la otra desigualdad es la desigualdad triangular, que dice lo siguiente. Que x más y en valor absoluto sumado es siempre menor o igual que valor absoluto de x más valor absoluto de y. Y bueno, esto también es válido para x menos y en valor absoluto. O sea, no importa que estén sumados o restados. Siempre esto es menor o igual que valor absoluto de x más valor absoluto de y. Entonces vamos a usar estas dos, en realidad esta y estas dos, para acotar esta expresión. Vamos a mover un poquito esto para que se alcance a ver bien. Perfecto. Ya, recuerden las expresiones de abajo, las voy a borrar. Entonces, fíjense que hice igual. Ahora voy a hacer menor igual. O sea, este lado es menor o igual y ahora voy a escribir lo mismo pero acotando. Voy a cambiar el valor absoluto de x por la cota que dijimos. Valor absoluto de x menor o igual que raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y hago lo mismo con y. Por lo tanto, tengo dos veces la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y voy a ocupar la desigualdad triangular para decir que esto es menor o igual que x. Puse doble barra se ocupa en vectores, pero estamos con escalares, entonces solamente una, más valor absoluto de y. Y aquí voy a poner un paréntesis porque acuérdense que todo eso estaba multiplicado por el valor absoluto de x y el valor absoluto de y. Y abajo voy a seguir escribiendo x cuadrado más y cuadrado. Bueno, x cuadrado más y cuadrado lo puedo simplificar con estos dos, ¿cierto? Porque raíz de x cuadrado más y cuadrado por raíz de x cuadrado más y cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, que es exactamente lo que tengo en el lado de abajo. Y lo puedo simplificar porque estoy seguro que no son ceros, porque estoy trabajando cerca del origen. Por lo tanto, esto es igual a valor absoluto de x más valor absoluto de y. Voy a volver a ocupar la desigualdad que borramos hace un rato y voy a decir que esto es raíz de x cuadrado más y cuadrado, eso es x, y más lo mismo, por lo tanto voy a poner un 2. ¿Ya? Valor absoluto de x más valor absoluto de y es siempre menor o igual que 2 veces raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y aquí llegamos a lo que queríamos llegar. Siempre hay que tratar de llegar a x cuadrado más y cuadrado o alguna potencia de raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y eso tiene que ser menor que épsilon, es lo que dijimos hace un rato. O sea, de hecho, esto es más grande que con lo que partimos. Pero si esto es más chico que épsilon, esto me refiero, también esto va a ser más chico que épsilon, por agotamiento. Y como nosotros sabemos que raíz de x cuadrado más y cuadrado es menor que delta, por hipótesis, quiere decir de que épsilon medios tiene que ser igual a delta. ¿No? Y ahí uno dice, como que no hice nada, o sea, como que partí de una desigualdad, tenía épsilon y ahora dejé delta. Pero lo que yo necesitaba para la demostración era decir que si yo encontraba un delta en términos de épsilon, para cualquier valor de epsilon voy a encontrar un delta. Y eso es lo que dice la definición del límite. Que yo necesito saber cómo es el epsilon para decirte cómo es el delta. Entonces vamos a borrar aquí y vamos a decir, todo esto demuestra, por lo tanto, se concluye que el límite cuando x, y tiende al 0,0, de f de x, y, existe y vale 0. ¿Por qué? Porque pude contar un delta en términos de epsilon que hace que esa implicancia sea verdadera. ¿Ya?
voy a borrar y voy a decir que ya sabemos que se cumple la desigualdad del épsilon y el delta, por lo tanto está demostrado de que límite cuando x, y tiende a 0, 0, f de x existe y vale 0. Se cumplió la segunda condición de la continuidad. Y la tercera condición de la continuidad es que tanto el límite como la imagen coinciden en valor. Voy a borrar aquí para escribir la conclusión. Ya. Por lo tanto, se demostró que f es continua en 0,0. Ya, entonces, bueno, la primera parte era bastante sencilla en el sentido de que te decían pruebe que es continua, porque de alguna forma te daban una pista de que el límite existía y valía 0, pero si uno no sabía que era 0, podía probar acercándose con algunas curvas. Si llegaba a que una curva o dos curvas me decían que valía 0, eh, lo pruebo con la definición, con agotamiento o con la definición del límite, que fue lo que hicimos nosotros. Agotamiento muy parecido, pero en este caso no era necesario. Eh, y con eso demostramos de que es continua. Ahora vamos a responder la segunda pregunta. Entonces vamos a borrar acá. La segunda pregunta decía, ya que sabemos que es continua, probemos que es, o respondamos a la pregunta de si es diferenciable. ¿Ya? Entonces yo les explicaba que diferenciabilidad es un poco más complejo que en una variable, pero está muy relacionado. ¿Ya? Entonces vamos a decir, bueno, para que sea diferenciable hay dos caminos. ¿Ya? El más directo es el que vamos a hacer nosotros, pero es importante que conozcan el otro, porque a veces puede ser de que sea más simple. El más directo dice que la primera condición que debe cumplirse es que debe ser continua. Esto ya lo chequeamos en la primera pregunta. Me refiero a continua perdón, en 0,0. Recordemos que estamos haciendo continuidad y diferenciabilidad en un punto. Segunda condición, df en dx en 0, 0 y df en di en el 0, 0 deben existir. ¿Ya? Vamos a comentar de inmediato qué significa eso y por qué hay que tener cuidado con esas derivadas parciales. Son las dos derivadas parciales en el punto. Si tuviéramos una función de tres variables o de más variables, tendríamos que hacer todas las derivadas parciales con respecto a todas sus variables. Y la tercera condición es que el límite de los residuos, que se define de esta forma, aquí se puede escribir matricialmente, pero esto es decir, en general uno lo escribe más simple, pero en rigor es esto.
como la primera y la segunda condición en rigor, requiere que estos valores existan, podemos hablar de esa expresión. Y eso tiene que estar dividido por x cuadrado más y cuadrado. Y ese límite debe ser 0. ¿Ya? Si no cumple con alguna de esas tres, no es diferencial en el punto. En este caso nosotros ya sabemos que es continua en x, y 0, 0, por lo tanto ya le ponemos un ticket, eso por lo que dijimos hace un rato. Y ahora vamos a encontrar de f de x en el 0, 0 y de f de y en el 0, 0. Cuidado, porque es un punto donde la función es continua, pero no necesariamente cuando una función es continua existen las derivadas parciales. Más aún, cuando tenemos una forma distinta en el punto y cerca del punto, las derivadas parciales deben encontrarse con la definición de límite. Entonces vamos a encontrar primero, vamos a borrar acá, primero vamos a encontrar de f de x, de f de x en 0, 0 como límite. Esto es igual que cuando hacíamos derivadas en una variable. Límite cuando h tiende a 0, y en este caso es f de h, 0, porque es con respecto a x, por lo tanto tengo que sumar el h en la primera componente, menos f de 0, 0, y todo esto dividido por h. Esta es la vieja y conocida definición de derivada, pero en este caso, como es una derivada parcial, solamente afectamos la componente que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, esto es límite cuando h tiende a 0, y ahora vamos a resolver f de h, 0. f de h, 0, podemos recordar cómo hicimos el límite de la parte anterior para ver si era continua. Como una de las componentes es 0 y la otra es una variable que tiende a 0, no hay que confundirse. Cuando yo reemplazo o evalúo f de h, 0, esto me da h cuadrado por 0, porque estoy cerca del punto, porque al tender h, 0 no estoy evaluando en el 0, sino que estoy evaluando en la parte de arriba, menos 0 por, perdón, h cuadrado por 0, porque es el x el que hay que evaluar en h. Recuerden que h es una letra, pero habitualmente se ocupa la h por costumbre. Menos h por 0 al cuadrado, todo esto dividido por h cuadrado, más 0 al cuadrado si quieren, menos f de 0, 0, es 0. Ya lo sabíamos. Ahí sí ese valor en la parte de abajo. Y todo esto dividido por h. Fíjense que independiente del h, toda esta expresión es 0, porque está multiplicado por ceros. Y está dividido por h cuadrado. Por lo tanto, esto es 0 menos 0 dividido por h. Y dijimos, cuando el numerador sea exactamente 0 y el denominador una variable que tiende a 0, esto vale 0. Si hacemos lo mismo con i, voy a borrar aquí porque es muy parecido el procedimiento. Voy a solamente cambiar lo que corresponda a cambiar. Aquí es. Vamos a mantener la letra. Puede ser con otra letra para evitar confusiones, pero en realidad la letra no importa. Entonces vamos a hacer f de 0, h dividido por h, pero antes tengo que restarle el f de 0, 0, que ya sabemos que es 0. Y esto vamos a volver a escribirlo, aunque va a ser muy parecido. No necesariamente tenemos que llegar a lo mismo, pero en este caso va a pasar. Y esto va a ser 0 al cuadrado por h menos 0 por h cuadrado dividido por
0 al cuadrado más h cuadrado. Y por el mismo motivo que antes, esto vale 0, menos 0 dividido por h, y eso es 0. Eso quiere decir de que, bueno, es casualidad en este caso que den el mismo valor, pero vamos a escribir el resumen. El punto 2, para irnos al límite del residuo, que es la parte más compleja, entre comillas, aunque van a ver que no tanto. Pero para este tipo de ejercicio hay que ser bastante metódico y cuidadoso porque puede ser de que el resultado sea el correcto, pero no hayamos llegado de la forma correcta. Así que cuidado con el procedimiento. Entonces el resumen dice que perdón, no es de h, de f en dx evaluado en 0,0 es 0, existe, y de f en di evaluado en 0,0 también es 0, por casualidad, por lo tanto existe. Punto 3. En este caso, el límite del residuo, o de los residuos, mejor dicho, lo que estamos haciendo con el límite de los residuos es decir, ¿qué tan rápido estoy acercándome al valor de la función cuando estoy dividiéndolo por la distancia? ¿Ya? Pero los residuos pueden influir en el sentido de que si la derivada parcial es distinta de 0, en este caso es 0, y esta es 0, la definición decía f de x, y menos x por la derivada con respecto a x evaluada en el 0, 0, que es 0, por lo tanto no tiene x, menos df de y, que también es 0, por y. Entonces en este caso sería menos 0 y dividido por x cuadrado más y cuadrado. Y lo que queremos decir es que si esto vale 0, quiere decir de que el numerador se acerca más rápido al 0 que el denominador. Y el denominador es la distancia. Ya, recuerden de que esto es así cuando x, y tiende a 0, 0 y cuando las derivadas parciales son ambas 0. No necesariamente va a ser así. Entonces, vamos a evaluar ese límite. Entonces, este límite es x, y tiende a 0, 0. Y de nuevo, cuando estoy cerca del 0, 0, por esto, tengo que tomar la parte de f de x, y de la parte de arriba. Entonces me queda x cuadrado por y. Bueno, aquí lo puedo factorizar x por y, factor de y, perdón, factor de x menos y, dividido por x cuadrado más y cuadrado, y todo a su vez dividido por x cuadrado más y cuadrado en raíz. Eso es lo mismo que decir x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios, por álgebra de potencia. Ya, entonces ahora tenemos que ver si ese límite existe y vale 0. Si no existe o vale otra cosa, quiere decir que no es diferencial. Entonces, lo que voy a hacer con este es que primero lo que tengo que evaluar es qué grado tiene las potencias de x en el numerador y en el denominador. Si se fijan, x por y tiene potencia 1 y x menos y tiene potencia 1. Por lo tanto, esto tiene grado 2, entre comillas. Están restados, pero tiene grado 2. Y el denominador tiene x cuadrado más y cuadrado bajo una potencia de 3 medios. Por lo tanto, el grado el numerador tiene 1, 2, y esto tiene 1. El numerador tiene grado 3, y el denominador también tiene grado 3 porque el 2 de alguna forma como que simplifica x cuadrado más y cuadrado y está elevado a 3, entonces ambos tienen el mismo grado. ¿Ya? En general, en límites de varias variables, cuando el numerador y el denominador tienen el mismo grado, quiere decir que probablemente el límite no exista. Entonces, como yo creo que el límite no existe, voy a acercarme por curvas, pero voy a acercarme por una curva un poquito más general que la que me acerqué para el otro problema. Recuerden que este es otro límite. Entonces a esta le voy a llamar g de x, y.
Entonces me voy a sacar por la curva R de t igual a t, en general siempre partan con t, y a la otra le voy a llamar m de t. ¿Por qué m? Donde m es un real. Recuerden, cuando ustedes crean que un límite no existe, tratan de acercarse por una curva que sea móvil, cosa de que veamos si existe más de un valor para distintos valores de m. Por el teorema de la unicidad, si el límite depende de m, cuando nos acercamos por esta curva, quiere decir de que el límite no existe, porque si el límite existe, debe ser único. Por lo tanto, voy a borrar aquí la parte de arriba, para tener más espacio. Ustedes ya saben que es continua, saben que existen las derivadas parciales, y lo que me interesa es precisamente el límite de los residuos. Corre todo. Ya, entonces lo que vamos a hacer es decir, límite, cuando t tiende a 0, de g de x, y. Recuerden de que g de x, y es la función dividido por raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es no de g de x, sino que vamos a hacer g de r de t, que r de t es la función que definimos ahora. No se confundan que no es el mismo r de t del ejercicio anterior, sino que es un nuevo r de t que tiene la segunda componente como mt. Entonces vamos a decir, límite cuando t tiende a 0, de, vamos a reemplazar los x por t y los y por mt. Entonces esto me va a quedar t cuadrado por mt, que es y, menos t por mt, y todo esto al cuadrado, dividido por, recuerden de que es x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios. Entonces aquí vamos a poner un paréntesis, elevado a 3 medios, para que no se nos olvide, y aquí vamos a poner t cuadrado más mt, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Recuerden que este límite ahora es de una sola variable, por lo tanto podríamos aplicar regla del L'Hopital, todo lo que nosotros queramos, pero vamos a tratar de no ocuparla para no complejizar un problema más allá de lo que se necesite. Primero vamos a factorizar. Entonces, recuerden de que yo dije lo del grado, el grado del numerador y el denominador. Como ahora yo cambié por t y por m de t, el grado debería seguir siendo para t ahora 3, arriba y abajo. Por lo tanto, yo debería poder factorizar por t cubo arriba y t cubo abajo. Eso es justamente lo que quiero lograr. Entonces voy a factorizar por t cubo. ¿Factor de quién? Factor de, en este caso, m, menos factor de m cuadrado. Y aquí vamos a también factorizar por t cubo, pero cuidado, porque el t cubo sale de ese paréntesis, porque si el t cubo entra en el paréntesis, entra como t cubo elevado a 3 medios, que es t cuadrado. Por lo tanto, adentro del paréntesis me queda un 1, y aquí me queda un m cuadrado. Lo pueden hacer de otra forma, pero deberían llegar siempre a lo mismo. Y como estamos en un límite, si yo tarjo esos dos límites no tengo ningún problema, porque el t tiende a 0, pero no es 0, por lo tanto no estoy dividiendo por 0. Y aquí me faltó poner 3 medios en el paréntesis del 1 más m cuadrado. Por lo tanto, esto es m menos m cuadrado dividido por 1 más m cuadrado, todo esto elevado a 3 medios. Lo podemos seguir factorizando, pero lo interesante es esto, de que esto es una función de m. Fíjense que si m vale 0, por ejemplo, esto vale 0. 0 menos 0 dividido por algo distinto a 0, 0. Pero si el m vale, por ejemplo, 2, esto vale 2 menos 4, que es 2, dividido por 1 más 2, que es al cuadrado, que es 4, o sea, 5 elevado a 3 medios, me da un número distinto de 0.
Por lo tanto, límite cuando x tiende a 0, 0, recuerden que le llamamos g de x, que a su vez es el límite de los residuos, f de x, y, en este caso, dividido por x cuadrado más y cuadrado. Recuerden de que después de los arreglos algebraicos eso se transformaba en lo que llamamos g de x, y. Este no existe. No existe porque rompe el principio de unicidad. Por lo tanto, que ese límite no exista quiere decir que la función no es diferenciable. ¿Qué significa que no sea diferenciable? Significa que no existe plano tangente en el punto 0,0. Y eso es todo. Muchas gracias por ver.